Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería hacer este vídeo para reflexionar con ustedes de un tema, de un asunto que el otro día me comentaron y me llevó a tener una charla un tanto tensa, no por mi parte, sino por la parte de otra persona. Estaba hablando con un hermano en la fe, pero un hermano en la fe de otra denominación. Un hermano que pertenece a una denominación pentecostal, al que quiero mucho, que va a ver este vídeo, porque ya le dije que iba a hacer este vídeo y él sabe que lo amo en el Señor, a pesar de que podemos tener algunas diferencias en la manera como vemos algunas cosas. Pero la conversación giraba en torno al tema del avivamiento, ¿no? Y ese hermano se puso un tantito cabezón en el hecho de que los avivamientos parece que pertenecen al movimiento pentecostal, como diciendo que solamente en el movimiento pentecostal y por el hecho de cómo ellos buscan el obrar del Espíritu Santo es que se han dado verdaderos avivamientos y hay verdaderos avivamientos. Como si fuera del movimiento pentecostal no hubiera la posibilidad de que hubiese un avivamiento. Ahora, en cuanto a esa conversación, él afirmaba, su punto de partida era el hecho de, bueno, pues yo ya he visto en algunas iglesias cómo se ha movido el Espíritu Santo y han habido avivamientos. Y bueno, él desarrolló su punto más que nada por esa línea. Entonces yo empecé a hacerle algunas preguntas, cuestionar algunos puntos, hablar con él y le hice entender tres o cuatro cosas que hoy quiero compartir con ustedes. En primer lugar, cuando hablamos de avivamiento, la primera cosa que debemos entender es que no pertenece a ninguna denominación. Yo soy una persona que cree que Dios ha hecho avivamientos a lo largo de la historia y no descarto avivamientos hechos de parte del Señor. Obviamente hay avivamientos que han sido escuchados por todo el mundo, otros avivamientos se han concentrado en un país, otros avivamientos se han concentrado en una ciudad, pero han habido varios avivamientos a lo largo de la historia, incluso en los tiempos bíblicos, dependiendo cómo cada uno de ustedes defina el concepto de avivamiento, podemos ver más de un avivamiento. Incluso cuando nosotros vemos que después del día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica lleno del Espíritu Santo y más de 3.000 personas profesan su fe en Cristo, son bautizadas. Para mí eso es un avivamiento. Entonces, ya en los tiempos bíblicos vemos registros de avivamientos. Incluso desde mi punto de vista, si nosotros vemos el libro del profeta Jonás y cómo Jonás predica el mensaje que tiene que llevar a Nínive y Nínive proclama ese ayuno donde se ponen a ayunar incluso a los animales y hay como un arrepentimiento colectivo y llega el perdón de Dios. Para mí esa escena yo podría catalogarla dentro de mi percepción de lo que es un avivamiento a la luz de la palabra como un avivamiento. Y nosotros vemos que el avivamiento de Nínive no era dentro de una denominación pentecostal y tampoco de una denominación metodista o de una denominación presbiteriana. Cuando vemos nosotros el avivamiento del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando vemos ese relato, tampoco podemos decir, ¿no?, que pasó dentro del movimiento pentecostal, ni dentro del movimiento bautista, ni dentro del movimiento metodista. Pasó con los creyentes de aquel lugar. A lo largo de los años y conforme se han ido desarrollando quizá el tema de las denominaciones, aún así han habido avivamientos en más de una denominación. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en los avivamientos que han habido en Escocia hubo avivamiento muy famoso, muy conocido. O si nosotros pensamos en el famoso predicador Jonathan Edwards, un predicador que era muy reconocido por su muy buena teología, muy reconocido por sus escritos, por sus enseñanzas, y es un predicador que se consideró parte de un gran despertar que hubo, de un verdadero avivamiento. Tampoco pertenecía a una línea pentecostal. Aunque la mayoría de personas del movimiento pentecostal, cuando piensan en avivamiento y orígenes, ¿no?, se suelen ir a esa Rúa Azusa, si no me equivoco era el nombre, ¿no?, y lo que sucedió en aquel lugar.
Entonces, cuando nosotros miramos el registro bíblico y miramos la historia, vemos que cuando han habido avivamientos verdaderos, reales, no se han dado en una sola denominación. No hay exclusividad denominacional cuando se trata de avivamientos. La segunda cosa que para mí es importante es el hecho de definir un poco qué es un avivamiento. ¿Por qué? Porque muchas personas, y yo aquí lo voy a matizar, ya sabemos que hay iglesia pentecostal, iglesia neopentecostal. La iglesia pentecostal clásica, la iglesia pentecostal más tradicional, la iglesia pentecostal más conservadora, no es una iglesia que está dada al movimiento ese de que la gente ruede por el suelo, se tiren, se caigan en todos los cultos. No es una iglesia desordenada en sí, no es una iglesia que le gusta el desorden y el caos en el culto. Cuando tú miras los primeros pentecostales y las iglesias que se fueron formando dentro del movimiento pentecostal más clásicas, no habían esas cosas. Eso se empezó a desarrollar mucho más con el movimiento ya de la iglesia neopentecostal, la aparición de los movimientos apostólicos, proféticos y todos estos nuevos moveres que se empezaron a dar. Pero ya lo podríamos llamar quizá neopentecostalismo y tendríamos que definir un poco. Pero cuando a veces vemos eso y vemos gente caerse por el suelo, gente gritar, gente rodar y vemos esas escenas, ya rápidamente decimos, mira, está viendo un mover de Dios, está viendo un avivamiento. Cuando nosotros hablamos de avivamientos bíblicos, no vemos eso. En lo que pasó en Nínive, no vemos que las personas de Nínive cayeran por el suelo, rodaran o estuvieran haciendo cosas extrañas. O cuando está la predicación del apóstol Pedro y como 3.000 personas se convierten, no vemos registro de que esas 3.000 personas se cayeran por el poder de Dios, ni que rodaran por el poder de Dios, ni nada por el estilo. Lo que vemos en los avivamientos es una convicción de pecado, es un verdadero arrepentimiento y es una fe en el Señor Jesucristo. Los avivamientos siempre se han dado cuando ha habido predicación de la palabra. Incluso no habiendo unanimidad en los avivamientos en cuanto a la denominación, hay unanimidad en cuanto al punto central. Se estaba predicando el evangelio estaba siendo predicado, la palabra de Dios estaba siendo anunciada, la palabra de Dios estaba siendo proclamada y Dios obra. ¿Cómo? Bueno, pues hay convicción de pecado, hay fe en el Señor Jesucristo, pecadores corren al Señor, es decir, hay conversiones y se ve, es visible, hay conversiones en números quizá más grandes de los que estamos acostumbrados a ver. Y esas conversiones se ven genuinamente porque hay fruto, hay familias transformadas, hay jóvenes que empiezan a vivir para la gloria de Dios, casas enteras que empiezan a entregarse para la gloria de Dios, matrimonios que empiezan a servir para la gloria de Dios, varones que empiezan a consagrarse a Dios, las personas empiezan a abandonar sus pecados, a luchar por crecer en santidad, a entregarse al servicio para la obra de la gran comisión. Es decir, hay una entrega completa al Señor después de una verdadera y genuina conversión de una multitud de personas y se empieza a notar en el ambiente. Cuando tú ves y estudias sobre estos avivamientos que comentaba, como en Escocia, como en algunos otros lugares, ves que se cerraban bares, que los vecindarios lo notaban, la gente de la zona sabía que algo había pasado, en el sentido de que el vecindario cambiaba, porque multitud de personas empezaban a vivir una vida totalmente distinta, a profesar fe en el Señor Jesucristo, a proclamar el Evangelio. Entonces hay una cosa que es cierta, en los registros de avivamientos no se ha visto ruido, no se han visto movimientos extraños, se ha visto vidas transformadas por el Evangelio, se han visto conversiones en masa, una gran cantidad de pecadores llegando a la verdad, una gran cantidad de pecadores convirtiéndose al Señor, una gran cantidad de pecadores profesando fe en Cristo, una gran cantidad de pecadores empezando a correr y huir del pecado para vivir una vida para la gloria del Señor. Así que yo creo que es importante definir eso. Un avivamiento no podemos verlo en el sentido de hay ruido, hay emociones, porque muchas veces ese ruido y esas emociones dentro de unos días no tiene ningún sentido, no tiene ningún fruto y a veces vemos que la misma hermana que estaba rodando en el culto luego está hablando mal de otro hermano, que la misma hermana que en el culto estaba zapateando y rodando y gritando luego sale y habla mal de sus pastores, o que el mismo hermano que teóricamente se había llenado del Espíritu Santo a los 3 días está fornicando. Entonces ahí tú ves
que eso no podemos llamarlo un avivamiento porque no ha habido un fruto real en la vida de las personas. Así que no creo que el avivamiento sea algo exclusivo de una denominación, no creo que el avivamiento sea algo exclusivo del movimiento pentecostal. Otras denominaciones en su historia, en la historia de dicha denominación, han tenido avivamientos dentro de ellas. Si bien es cierto y tengo que reconocer que el movimiento pentecostal lo busca, no es algo que lo busca, y me gustaría hacer un vídeo aparte de eso para quizá contradecir el pensamiento de algún escritor muy famoso que dijo que se podía provocar un avivamiento, y yo no estoy del todo seguro de eso y me gustaría ofrecer una opinión más personal sobre ese tema de provocar un avivamiento. Hay un libro que se escribió, que se hizo muy famoso, un autor realmente conocido que trazaba como el camino para que se diera un avivamiento. A pesar de que yo lo explicaré en otro vídeo de una manera más amplia, no creo plenamente eso. Creo que sí podemos pedir, creo que sí podemos orar, creo que sí podemos clamar, pero sobre todo debemos predicar con fervor y fidelidad la palabra del Señor. Creo que Dios puede traer avivamientos, creo que Dios puede avivar iglesias, puede avivar pueblos, puede avivar naciones, y no está mal pedirlo, no está mal rogar al Señor por eso, pero desde mi punto de vista todo gira en torno a la predicación de la palabra y a la consecuencia que eso tenía, y era una verdadera cantidad grande de personas convertidas al Señor, verdaderamente convertidas, santificadas y que se consagraban a Dios después de haber tenido ese encuentro con el Evangelio y esa vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que les dejo este vídeo y me gustaría dejarles una pregunta, a ver qué piensan ustedes en cuanto a esto. ¿Creen ustedes que el avivamiento pertenece a una sola denominación? Y otra pregunta, ¿les gustaría que haga el vídeo sobre el tema de si se puede provocar un avivamiento o no se puede provocar un avivamiento? Si les gustaría que hiciera ese vídeo también, pónganlo en los comentarios y yo, si veo que es algo que la mayoría quieren, pues pronto estaré preparando ese material. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.